Pero yo, a medida que escucho algunas cosas que van introduciéndose en la cultura y van haciéndose fuertes, yo me siento como un dinosaurio, es decir, muy quedado, muy quedado en muchas cosas. Y, y pues hay algunas de esas cosas que me hacen sentir dinosaurio y yo creo que son buenas y agradecemos al Señor por esas cosas. Pero hay otras que, no sé, hermanos, me hacen sentir tan extraño. Y yo creo que es legítimo sentirnos inquietos y preocupados por algunas cosas que vemos en el mundo. Han seguramente visto ya eso que se ha popularizado, o no sé si es que el algoritmo a mí me está trayendo noticias de ese tipo, pero han escuchado hablar de los terians, es así, ¿cierto? Es la tendencia ahora, o sea que entonces el algoritmo de toda la tendencia esta semana, bueno. Bueno, entonces todos están más o menos conectados con eso. Chicos o chicas que, bueno, se identifican con, entiendo yo, algún tipo particular de animal, cocodrilo, perro, lobo, caballo, se identifican y se nombran a sí mismos como esos animalitos y bueno, tratan de comportarse así y esperan también que los demás les acepten en esa forma de entenderse a sí mismos. Y la verdad, uy, no, uno ve eso y no solamente es como, uy, qué bobada esa, sino, uy, no, qué pesar, qué pesar. Recientemente, no sé si ustedes también notaron que ya hay otra moda al lado de los terian, que es personas que sacan a pasear sus perros imaginarios. ¿Sí vieron también? ¿La qué? ¿La lechuga? Sí, a esa sí no me la sé, ahorita me la cuentas. Sacan a pasear sus perros imaginarios y bueno, literalmente pues como que se divierten mucho con el perrito. Eso es lo que uno nota en el parque y donde están sacando. Y ahorita justamente mientras estaba despertándome me llegó otra noticia más y es que una mujer que se había casado con la Torre Eiffel ahí en Francia decidió divorciarse porque ya se había enamorado como de otra, sí, de otro, algo parecido a la torre. Lo leí medio dormido, entonces, pero se enamoró de algo más y ya se divorció de la Torre Eiffel. Y ese divorcio quedó bien, no hubo tanto trauma, parece. Ay, hermanos, cuando uno escucha esto, yo no sé, mi sensación es de tanta impotencia. Yo me siento tan mal, en un sentido me siento tan mal y la verdad eso sí me dan ganas de llorar y me siento tan impotente. Porque ustedes pueden pensar que es ingenuo cuando uno hace una lectura de la cultura en la que uno está inmerso y cuando uno hace una lectura de esa cultura y uno se sorprende de cosas que ve ahí, uno dice, ay, qué ingenuo. Pero la verdad es muy triste ver los niveles de confusión de los chicos, de las chicas, de las personas, sin norte, sin rumbo. No sé, hermanos, como todo tan difícil, ¿no? Y por supuesto eso, al lado de todas estas expresiones modernas del pecado, de la esclavitud, de hombres, mujeres, adolescentes, no me extraña también niños, a todas esas alternativas tecnológicas, y uno se siente un dinosaurio por un lado y al mismo tiempo uno se entristece. No simplemente uno dice qué tonto esos chicos y ojalá esa no sea la actitud de nosotros aquí como iglesia, porque la verdad, qué pesar. Que el Señor los bendiga, que tenga compasión de nosotros y que reflexionar en el libro de Jueces nos dé esperanza, hermanos, en esta tarde para reconocer algo. Aunque en nuestra historia nosotros vamos a ver ciclos de pecado,
En nuestra propia cultura vamos a ver eso. También veremos ciclos de gracia. También las veremos. También las veremos. Y esa es, bueno, mi esperanza, nuestra esperanza. Vayan al libro de Jueces, hermanos, el libro que nos va a acompañar esta nueva semana. Jueces capítulo 2. Y vamos a hacer lectura desde el versículo 6 hasta el 23. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat, Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gad. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho, y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron, siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses y sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él, como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí, sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Bueno, hermanos, oremos al Señor. Padre, es tan fácil que este momento se convierta en un momento insulso en nuestras vidas y que se escape de nuestras manos. El privilegio y la posibilidad de estar ante tu palabra. Y no principalmente porque hoy va a ser expuesta, en este caso por mi Señor, sino por el privilegio de tenerla aquí, poderla leer juntos y estar delante de ti mientras leemos tu palabra. Señor, yo te suplico para cualquiera que esté cansado en este momento, que avives sus oídos y despierte su corazón. No tanto para escucharme a mí como para prestar atención, Señor, a tu palabra. Y correr a ti, Señor. Padre, yo sé, Señor, tú has hecho obras maravillosas entre niños, entre
Adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, cosas poderosas, Señor, no responden sino a algo milagroso. Que hoy, Señor, podamos ver tus obras entre nosotros, aquí en esta tarde, y que esas obras podamos verlas, Señor, en nuestra propia historia también, mientras compartimos la vida con nuestros vecinos, con nuestra familia, con la gente que nos rodea. Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de este siglo. Ten compasión de nuestro país y de nuestra ciudad, en su evidente confusión y maldad y rebelión a ti. Tú eres nuestra esperanza. La eres, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana me tocó compartir, me correspondió predicar en el Redil Estadio el libro de Josué, que fue el libro que compartí con ustedes la semana pasada. Y es increíble uno pasar de un estado emocional como en el que lo mete a uno Josué y llegar a Jueces. Qué brutalidad, hermano. Eso se siente acá, en serio. No es solamente un efecto literario, es un efecto real en la vida. Es tremendo pasar esta semana leyendo, estudiando Jueces. Lo bello, lo victorioso, lo triunfal de ese libro, y aunque, claro, habían tropiezos en esa generación, pero, pero vimos cosas muy hermosas ahí. Pasar al libro de Jueces es tremendo, mis hermanos. Yo quiero, porque vamos a hacer lectura de Jueces, que la verdad no es un libro tan largo, durante esta semana voy a tratar de compartirles algunas ideas que nos van a facilitar entender este libro y que, bueno, creo que van a darle cierta coherencia, cierta unidad a todo lo que se dice allí, y espero que eso nos ayude, hermanos. Antes de mencionarle los puntos, quiero simplemente que tengan presente que la división del libro de Jueces es realmente sencilla y es muy buena además. Cuando vean sus Biblias van a darse cuenta que aparece una doble introducción. Esta es una de las introducciones, es la segunda introducción al libro de Jueces, y después de eso nos relatan todos los hechos de los jueces. Al final ustedes van a ver tres historias que finalizan ese relato para hacerlo mucho más dramático. Ya cuando cesan los jueces, dos historias finales, ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, así que la estructura general es muy sencilla, y lo que espero compartir con ustedes, hermanos, es lo que el libro nos dice de una generación a otra, lo que el libro nos dice de la esclavitud a los ídolos, lo que el libro nos dice de la indignación y la compasión que el Señor manifiesta, y lo que nos dice el libro acerca de la necesidad de un rey. Eso es lo que esperamos compartir. Entonces, ¿están preparados? Sí. Si se está durmiendo ya, me dice. Yo miro cómo le voy contribuyendo ahí a lo largo del sermón, ¿de acuerdo? Levante la mano y yo hoy tengo sueño. Entonces yo miro cómo le voy ayudando, listo. Primero arrancamos de una generación a otra. Miren esa primera parte que acabamos de leer del versículo 6 al versículo 10. Yo no la voy a leer, ustedes van a volver a hacerlo, pero vamos a quedarnos ahí en la reflexión de una generación a otra. Porque uno de los aspectos más inquietantes de este periodo de historia narrado en Jueces es que los hijos abandonan la fe de sus padres. Eso es evidente en este libro. Ustedes van a notar claramente a medida que pasan por él, cada nueva generación necesitará de una nueva intervención de Dios en su vida, en la vida de esa generación. Y gracias al Señor que aún en medio de los eventos más tristes que las nuevas generaciones decidan, Dios se hará oír para muchos, para que muchos puedan arrepentirse, para que muchos puedan creer. Gracias a Dios por eso. Eso es muy consolador en el libro de Jueces. Pero nosotros aquí en esta tarde no debemos pasar por alto la poderosa influencia que los padres dan a los hijos
en el amor al Señor y que el libro de Jueces sí señala. Miren por favor ahí en sus Biblias, capítulo 1, versículo 27. Alguien que lea, por favor, a ver, 1:27. Pero Manasés no tomó posesión de él. Hasta ahí, gracias, Caro. Lee, por favor, ¿quién lee el 29, por favor? Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. Muy bien, María, hasta ahí, gracias. Versículo 30. Zabulón no expulsó a los habitantes de Kitrón, ni a los habitantes de Naalal. Excelente. ¿Quién lee 31? Manasés no expulsó a los habitantes de Afón, ni a los habitantes de Sidón. Gracias. Versículo 33. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat. Y finalmente versículo 34. Los amorreos acusaron a los hijos de Dan, ¿Acusaron? acosaron Acosaron. a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Hasta ahí. Y es lo que estos versículos en el primer capítulo de Jueces nos están diciendo, hermanos. De lo que nos habla es de lo que se ha denominado el ateísmo práctico, o también como se le llama el discipulado a medias, o como lo expresan los padres, los hijos acerca de los padres, como ellos lo refieren, es la hipocresía cristiana de sus papás. Aquella generación que debía ser agente de Dios para el juicio de los cananeos y receptores de toda la tierra que Dios les había prometido, encontraron razones. Esa generación encontró razones para no confiar en el poder y en la fidelidad del Señor para cumplir su palabra. Y aquí se nos está diciendo claramente esas razones. Algunos, por ejemplo, decidieron no obedecer al Señor por conveniencia. Era mejor tener trabajadores gratis, ustedes lo van a ver ahí, ¿sí? Otros decidieron no obedecer al Señor, no cumplir su palabra o cumplirla a medias por pacifismo o moderación. Otros porque, según ellos, según su evaluación, no pudieron. Más bien debieron decir no quisieron. Otros porque se vieron superados en fuerza. Eso es lo que dicen esta generación. Todos ellos presentaron sus razones, todos estos papás. Todos expresaron algo para no confiar en el poder y en la fidelidad del Señor. Todos ellos. Pero a todos ellos el Señor les dice lo siguiente: no me obedecieron. Ahí está capítulo 2, versículo 2. No me obedecieron en la explicación. No es porque les faltara ejércitos, no es porque les faltara espadas o cosas de ese tipo, les faltó confianza y les faltó amor por su Señor. ¿Y saben qué? Que esto es muy triste. ¿Saben qué, hermanos? El Señor no es el único en reconocer el verdadero estado del corazón, el verdadero estado del corazón de estos padres. Él no es el único en ver eso. Les pregunto, ¿quién más es capaz de ver la condición real del corazón de los padres con una precisión quirúrgica? ¿Quiénes son capaces? Los hijos. Ellos son capaces de ver eso. Exactamente. Aunque los padres hacían cosas de cristiano, los hijos iban a replicar el amor y la confianza hacia el verdadero ídolo familiar. No importa que también se leyera la Biblia. Ellos iban a replicar el amor y la confianza hacia el verdadero ídolo familiar. Entonces el papá decía: confiemos en el Señor que nos salvó de Egipto, aunque también apreciemos a Baal. ¿Qué hacen los hijos? En nuestro texto, se entregan a Baal con todo su ser. Es como si los hijos se convirtieran en el amplificador del verdadero amor de papá y mamá. Y en ese sentido el libro de Jueces resulta desalentador, porque todos los padres ahí temblamos, todos los que somos papás. Entonces, de una generación a otra,
¿Qué podríamos pensar? ¿Qué debemos decir, hermanos míos? Por favor, papás. No importa si ya tus hijos no están en casa. No importa si ya están casados y tienen mucho, mucho recorrido. Papás, por favor, vivamos nuestra fe con integridad. Hermanos, y saben que vivir la fe con integridad no necesariamente, o sea, no, idealmente, o no necesariamente significa que nosotros seamos intachables, inmaculados en todo lo que hacemos y decidimos. Por supuesto que nadie quedaría aquí entonces en esa categoría. Ser íntegros no significa ser intachables, hermanos, pero ser íntegros sí significa ser transparentes con nuestros hijos, hablarles a ellos de la verdad y de lo que realmente también pasa en nuestros corazones, que nosotros sí nos vemos seducidos por cosas que tal vez nuestros hijos se imaginan, nosotros no nos vemos seducidos, pero ellos ven y ellos disciernen bien. Hablar con nuestros hijos y hacerles saber nuestras torpezas, nuestra necesidad de un Salvador, pedirles perdón, que es una forma de hacerles saber que nosotros estamos tan necesitados como ellos. Acudir seguido al perdón. Marcos, Gabriela, perdónenme por esto, por esto. Cada uno necesita pensar cómo poderlo hacer, hermanos. Hablemos con nuestros hijos, hablemos con ellos. Toda la instrucción que hemos recibido en los libros pasados acerca de cómo hemos de conducirnos en casa, en el hogar, haciendo memoria de todas las palabras de la ley del Señor, recurrentemente hablar con nuestros hijos y presentarles el Evangelio. Hagamos lo posible, hermanos, para participar a nuestros hijos de la obra de Dios en medio nuestro, como sea posible, de la manera que nos sea posible. No lo dejemos por ahí separaditos, lejos de lo que decidimos hacer como cristianos y que es importante para nosotros aún en nuestra participación en la iglesia, que nuestros hijos entiendan que no simplemente estamos trabajando, estamos haciendo la obra de Dios en el mundo y en la historia. Que ellos vean a otros que han sido sanados, cambiados, transformados y que ellos de nosotros escuchen esos relatos de redención. Y nosotros, papás, tengamos esperanza en Cristo Jesús. Bueno, porque la necesitamos mucho. De una generación a otra, eso es claro en el libro de Jueces, pero también esclavitud de los ídolos. Y este resumen, esta primera introducción, nos ayuda a verlo claramente. Ustedes van a ver ahí desde el versículo 11 hasta el versículo 14 cómo nos dice esto. Y vamos a profundizar un poquito más ahí. No sé si ustedes han aprendido eso, yo creo que todos lo sabemos más o menos, sobre todo si eres cristiano hace tiempo, ya que la adoración es un hecho antropológico. Eso pertenece a nosotros los hombres, los seres humanos, adorar, ¿sí? Nosotros damos nuestro amor y nuestra confianza a lo que imaginamos es nuestro mayor bien. Todos nosotros, todos, no solamente los que son religiosos. Y así ocurrió con este pueblo. Eso es lo que dice el texto en el versículo 12. Que ellos abandonaron al Señor. Las nuevas generaciones abandonaron al Señor. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿se volvieron escépticos, agnósticos, progresistas, humanistas, y entonces ya no podían creer por eso? No, más bien lo que dice el texto es, siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Aunque entre los cananeos había muchos ídolos, los que más se destacaban eran Baal y Astarot, que eran pareja, según se dice. Estos ídolos resultaban ser mucho más vigentes, mucho más relevantes o necesarios para la nueva condición del pueblo de Israel, porque recuerden que Israel pasa de ser un pueblo nómada a ser un pueblo que se enfoca en ¿qué? Especialmente ahí en Canaán, en la tierra. En el cultivo de la tierra, no. En el cultivo de la tierra, entonces, ¿les serviría al Señor que los libertó de Egipto? ¿Ese Dios les serviría para las nuevas realidades? ¿Ese Dios de sus padres les resultaría útil para las tecnologías que ellos encuentran en Canaán, para el avance que ven allí? En Canaán
Según la cultura, se necesitaba dar el corazón a quienes den buenas cosechas y traigan fertilidad a los animales. Lo que dice la cultura cananita es que la mejor forma de hallar el bien es postarse ante Baal y Astarot. Ellos son los que traen ese bien a la tierra, a la productividad. A ellos es a quienes hay que adorar y rendir culto. Y si has venido leyendo la Biblia o escuchándola atentamente con nosotros aquí en todo este recorrido de la historia de Dios, ustedes van a recordar la recurrente y anticipada advertencia del Señor de acomodarse a los ideales de Canaán. Cuidado, 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 por favor. Dios les advierte en muchas ocasiones, cuidado con hacerse otros dioses. Cuidado con adorar lo que ellos adoran. Israel debía ser antítesis de aquellas formas de pensar propias de Canaán, pero decidieron más bien hacer síntesis con ellas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema de ser innovadores en los ídolos a los que nos postramos? Hermanos, que asimilar los valores y las formas de pensamiento de aquellos pueblos, en ese caso ellos, es asimilar sus amores. Y vuelvo a hacer énfasis ahí. Asimilar los valores y las formas de pensamiento de aquellos pueblos es asimilar sus amores. Siempre la idolatría es abandono del Señor y entrega a alguien más. Siempre la idolatría es un cambio de jerarquía relacional, donde pongo yo al Señor con relación a otros y en mi relación con otros, con Él. Lo que ustedes van a encontrar ahí en el libro de Jueces, hermanos, es hombres, mujeres entregados a la idolatría, generaciones en un progresivo deterioro y corrupción, más esclavizados por la idolatría, más esclavizados por la idolatría cada vez que avanza la historia. Y como nosotros esperamos pasar por todos los libros del Antiguo Testamento, si Dios quiere, nosotros vamos a tener que hacernos mucho más conscientes desde ahora, aquí en el Redil América, de ese problema gravísimo que tenemos todos nosotros, el problema de la idolatría. Tenemos como cristianos que empezar a ser parte de nuestra manera de evaluar nuestra vida y de evaluar nuestro corazón, ese asunto crucial, idolatría. Mis hermanos, hagámonos conscientes, por favor, de esta realidad. Nosotros vamos a adorar al Señor o vamos a adorar algo que se coloque en su lugar. Algo, cualquier cosa, lo que sea. ¿Cuáles ídolos hay en nuestra cultura? ¿Cuáles ídolos tú puedes reconocer en tu vida? Mencionémoslos aquí. Estamos en confianza. Poquita, menuda cosa, ¿no? La plata en nuestra ciudad. En nuestra ciudad se refuerza el culto a la plata. Al cuerpo, otro, fuerte acá, en nuestra ciudad, al poder. También, cosas tan bonitas como esa. Al placer, al descanso, al trabajo, al celular. Hermanos, cualquier cosa puede convertirse en un sustituto de nuestro Dios y colocar en eso nuestra esperanza. Cuando uno discierne un poquito aquellas familias en las que los padres han hecho de sus hijos los ídolos de casa, qué pesar. Cuando un cónyuge sobre el otro cónyuge,
Y literalmente esa persona está revestida de toda la dignidad de un Dios. Y se le ha entregado el corazón de tal manera que se adora y se tiembla cuando algo sucede en esa relación que se entabla con ese ídolo. Nosotros aquí en el Redil América, hermanos, por favor, hagámonos conscientes de eso, y los que somos papás, les animo a que empiecen a pensar en sus hijos y en lo que sus hijos experimentan y viven en términos de esta dinámica de la adoración. Que nuestros hijos también están metidos en ese rollo, los más chiquitos y los más grandes. Y nosotros desde ya atender esa dinámica que puede estar ocurriendo en su corazón, qué es lo que mi hijo y mi hija persiguen más que al Señor. ¿Cómo yo puedo ayudarle a ver eso un poco más claramente y cómo eso lo va a defraudar? ¿Cómo eso no va a sostener su vida? Pero no solamente para nuestros hijos, para nosotros como adultos, por supuesto. Y hermanos, si nosotros nos hemos hecho conscientes de algún ídolo personal, de algún ídolo familiar, roguemos al Señor para que nos ayude a profanarlo. Roguémosle al Señor eso, ya. No pienses en un mes ni en 2 meses, ni cuando tengas más entendimiento de las cosas. Si ya Dios te ha dado la gracia de ver un ídolo y que se le da culto a ese ídolo en tu casa, entonces arrepiéntete de eso en presencia de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, delante del Señor, y sean intencionales en profanar ese ídolo en casa. Hagan lo que haya que hacer, pero que sus hijos vean que ese amor ya no va a ser más amor, que no va a ser más eso. Porque el libro de Jueces nos va a mostrar una horrible dinámica de esclavitud a la idolatría. Y eso nos lleva a otro punto del libro de Jueces que va a aparecer muchas veces, y es la indignación y la compasión del Señor. Y en nuestro texto ustedes van a verlo justamente en los versículos que siguen, del 14 hasta el 19. Indignación y compasión. No vamos a leer eso, ustedes pueden hacerlo en casa. Pero en cada ocasión que el pueblo se entrega a la idolatría, la ira del Señor se manifiesta. Y la ira del Señor es el peor problema que un pueblo entero puede tener, que una persona puede tener. Nada es tan problemático como que la ira de Dios esté sobre uno. Dice el texto que el Señor los entregó en manos de bandidos. ¿A ti no te hace solo temblar pensar en esto? Nosotros delante de Dios somos nada, que Él entregue nuestra vida en manos de bandidos, o que los vendió en mano de sus enemigos. La mano del Señor estaba contra ellos para mal. Recuerden, hermanos, que en términos generales cualquier maldad o injusticia de los hombres causa la abierta oposición del Señor. ¿Todos estamos de acuerdo? No. Produce ira, claro que sí. Pero presten atención a lo siguiente, hermanos. En el caso de Israel es especial. Hay algo especial en este pueblo. ¿Y por qué es especial? Hay algo especial, particular en este pueblo, hermanos, porque este pueblo ha entrado en pacto con Dios. Nosotros hemos venido analizando eso en los estudios, en las exposiciones bíblicas pasadas. Este pueblo está en pacto con Dios. Dios se comprometió con ellos en hacerles el bien que su poder y su amor pudiera alcanzar a darles. El bien y el poder de Dios, es decir, todo para ellos. Pero ellos, el pueblo, debía comprometerse a cumplir con los términos de ese pacto, que básicamente están resumidos o presentados en la ley de Moisés, en la de Sinaí. Este pueblo había entrado en una relación especial con el Señor. Así que cuando ellos abandonan al Señor, su ira se manifiesta por la maldad de hacer estas cosas, claro que sí, pero también, hermanos, por el amor que les tenía
la indignación que el Señor manifiesta en este texto y en los textos que vamos a ver en el Antiguo Testamento también, van a dar cuenta del amor celoso de Dios que le causa indignación cuando el pueblo se entrega a otros amores. Y en esa operación de indignación, dice el texto, y se angustiaron en gran manera. Versículo 15, ahí está. Y se angustiaron en gran manera por lo que Dios ha estado haciendo con ellos. Imagínate, Dios usa la nación que debieron conquistar, pero a la que se quisieron acomodar para hacer su azote. Muy irónico, ¿no? Aquello que amamos del mundo y se rebela contra el Señor se convierte en nuestro propio verdugo. Pero gracias al Señor por su enorme compasión. Gracias al Señor por su enorme compasión en el libro de Jueces. Porque efectivamente Él va a enviar a toda esta cantidad de personajes para cambiar las condiciones de opresión en las que se entrega, en la que está su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor no soporta ver la angustia de ellos y la aflicción de ellos. Él no soporta ver eso. Entonces, nos encantan estas historias de los jueces, ¿no les parece? Son espectaculares. 12 hombres, una mujer, usados por el Señor para ser caudillos de Israel. Y recuerdan tal vez el nombre de Ahod, ¿sí? Ahod, Jefté, el zurdo. Esa historia tan tremenda. Samgar, un hombre que parecía no era judío, no era israelita, parece que era cananita. Uno, un hombre como Barak, una mujer como Débora, Gedeón, que nos alegra tanto leer la historia de Gedeón y cuando el Señor lo nombra el pan de cebada. Les invito a que resalten eso y busquen qué significa eso, pan de cebada. Y el más peludo de todos, Sansón. Y nosotros vemos esas historias que hacen parte, una gran parte de este libro y nos alegra ver que Dios recupera a su pueblo, su bienestar. Nosotros celebramos sus victorias, celebramos la recuperación de la tierra cultivable, de que ahora el sudor de sus manos va a poder convertirse en pan para sus hogares, de ese pueblo que Dios ama. Nosotros vemos batallas tan extrañas como la de Gedeón y tan épicas como la de Sansón, todo eso en esos relatos, hermanos. Dios muestra su gracia hacia el pueblo, pero también hacia los jueces mismos, no, porque qué figuritas, líderes que empiezan entregados a los intereses del marginado y terminan como tiranos. Algunos que se presentan como abiertamente egoístas, otros bastante temerosos, pero todos con la gran limitación de la muerte. Y ustedes van a ver que casi es un estribillo de los muchos que aparecen jueces, que después de la muerte del juez, ¿qué pasaba? Israel, el pueblo volvía al Señor mientras el juez vivía, pero damos gracias al Señor, porque aunque en este libro y en nuestro mundo veamos ciclos de pecado en el pueblo, Dios les concede ciclos de gracia. Y finalmente, hermanos, sé que ustedes que han podido leer en varias ocasiones el libro de Jueces van a recordar esa frase que aparece en 3 ocasiones en los últimos capítulos de este libro y que va a manifestar la necesidad de un rey, que es otra de las ideas que quiero que tengas en tu mente cuando estés estudiando este libro, la necesidad de un rey. Esa frase repetida es ¿cuál? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos.
¿Recuerdan esa frase? ¿Cierto? Este lúgubre estribillo tiene una doble connotación. La primera política, la segunda moral. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Cierto? Y aparece, estas tres ocasiones en las que se menciona, aparece en las dos historias finales de las que les hablé al principio, que finalizan el relato del libro de Jueces. En medio de esas dos historias. Y ahí, casi cuando uno está escuchando, porque yo escuché como 3 veces el libro de Jueces, a mí me va muy bien escuchando. Como 3 veces lo escuchaba y yo reconocía, hermanos, mientras estaba escuchando todo el relato de corrido, yo empezaba a identificar en mi propio corazón una sensación sombría y esa sensación sombría correspondió siempre a la lectura de estos últimos relatos, a los que van a llegar y en los que aparece esta frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Voy a recordarles una de esas historias para que entiendan por qué digo sombría. Una mujer es abusada sexualmente durante toda la noche por un número de hombres hasta causarle la muerte. Eso está en la Biblia, eso está en Jueces. Eso es lo que vamos a leer esta semana. Esta mujer muere a causa de el repetido abuso. Y después, en la mañana, cuando este mal esposo sale y la encuentra ahí, le dice que se levante, pues él reconoce que ya está sin vida, está muerta. Así que por mano de su esposo, él descuartiza el cuerpo de esta mujer y lo usa para provocar la indignación y los deseos de venganza sobre todas las tribus de Israel. Y esparce el cuerpo de su mujer por toda la nación. Y así ocurre. Las tribus de Israel se reúnen para destruir a los perversos, a los abusadores. Pero ¿cómo les parece? El relato nos dice que esto termina en la desaparición, casi la desaparición total de una tribu de Israel, la tribu de Benjamín. Se iban a matar unos hombres. Y termina en esto. El autor es intencional en irnos llevando paso a paso en la decadencia de la nación. Y cuando uno llega ahí, uno se da cuenta, uy, esto es una absoluta locura, esto que está pasando acá. Esto es una absoluta locura. Hermanas y hermanos, miren, durante la reflexión que el autor bíblico hace de este periodo de 400 años, porque tú no puedes imaginarte al autor bíblico del libro de Jueces como que, ay, esto fue lo que pasó, entonces lo fue escribiendo. No, él está recogiendo 400 años de historia, un periodo más o menos de 4 siglos, para decirnos cómo vio la nación, la interpretación que hace de todos esos años y del deterioro progresivo que la nación fue experimentando. Él nos ha venido trayendo por una profundización de la maldad en el pueblo. ¿Quién? El autor bíblico. Eso, hermanos, de ser como los cananeos, de adorar sus dioses, de rebelarse contra el Señor, sí, señoras y señores, lleva a una hecatombe. Eso es. Porque aunque el libro nos va a mostrar que los jueces traían algo de alivio para el pueblo, pues el pueblo entero no lograba escoger lo mejor, no lograba escoger su bien, no lograba escoger al Señor. Entonces escucha lo que el libro de Jueces está tratando de que percibamos, hermanos. La maldad de ellos les hizo abandonar la tarea de sacar las naciones de Canaán. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Segundo movimiento. La maldad les hizo volverse esclavos de esas naciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Tercer momento. Ahora la maldad les hace destruirse desde adentro.
tribu contra tribu. Eso es una absoluta locura. Yo sé que a nosotros todos nos gusta pensar que con un poco de ayuda todo se repondría. Si en Medellín tuviéramos mejores políticos, todo estaría bien. En Colombia, pues, para que no sea solo en Medellín. A nosotros nos gusta pensar que con alguito de mejoría, alguito de reforma, todo podría recuperarse y estar bien. A nosotros nos gusta pensar que nuestra maldad no es tan profunda. Eso nos encanta pensarlo. Solamente basta tener un nuevo juez y sería suficiente para nosotros. Necesitamos un nuevo juez. Pero cuando se llega a la anarquía de los últimos capítulos, nosotros vemos con urgencia la necesidad de un cambio. De un cambio. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie soporta la anarquía. Nadie soporta ese estado. Es más, la historia del hombre a nosotros nos enseña que la anarquía, aunque en periodos de la historia se estimule el libre pensamiento y se estimulen las libres elecciones y que cada quien pueda hacer lo que le da la gana, eso va llegando a un punto de abierta anarquía, pero nadie es capaz de soportar la anarquía. Entonces, la historia del ser humano, ¿qué es lo que nos muestra? Que nosotros estamos dispuestos a entregarnos así sea a un verdugo. Nosotros estamos dispuestos a entregarle el liderazgo del país o de nuestras vidas, así sea un tirano, con tal de que no se perpetúe la anarquía. Nadie vive en un estado anárquico. Eso no se puede. Alguien tiene que venirle a dar orden a esto. Y esas son las elecciones que vemos en nuestro mundo. No es la sugerencia de la escritura y del texto bíblico. Lo malo es que nosotros a veces somos ingenuos y no reconocemos que hay líderes políticos o personas que aspiran a hacerlo con aire de salvadores que se aprovechan de eso que nosotros manifestamos no solamente en este momento de la historia, sino también en el pasado. Hermanos y amigos, pero miren, los estudiosos, o por lo menos algunos de quienes se dedican a estudiar la escritura, dicen que el libro de Jueces es una preparación para el reinado de David. Si ustedes le echan el ojo al libro, van a darse cuenta que efectivamente así pasa desde el principio. Siempre el Señor va a encargarse de privilegiar la tribu de Judá en varios momentos del relato. Este evento, todas estas historias y la forma en la que el Señor providencialmente nos los prepara, nos ayuda a pensar en el reinado de David, el amado pastor de Israel, de quien vamos a empezar a escuchar ahorita ya prontico. Ya se va a meter en nuestra historia ese querido hombre. Sin embargo, yo creo que, como nos lo demostrará Primera de Samuel, Segunda de Samuel y otros libros más, pues David y otros reyes fueron reyes muy queridos, fueron muy buenos para el pueblo, de mucha importancia, porque ellos trajeron unificación a la nación, porque ellos la llevaron a puntos de prosperidad que no habían alcanzado, por supuesto, siendo o viviendo en esta manera, de esta manera como en la época de los jueces. Inclusive también por la dirección y el liderazgo de algunos de estos reyes, nosotros vemos el pueblo también entregando su amor al Señor, por el liderazgo de ellos. Es decir, es espectacular. Nosotros no somos capaces en nuestro actual estado de no tener autoridad, no estar bajo autoridad. Y este rey que se va preparando es necesario. Pero nosotros que tenemos el resto de la revelación, el Antiguo Testamento, solamente en un librito como este y podemos leerlo de corrido, podemos decir que sinceramente fue limitado. Nos prepara
para el reinado de David y de otros, pero fue evidentemente limitado. Porque saben que, hermanos, nosotros sí necesitamos un rey. Nosotros sí necesitamos vivir bajo el señorío de un rey, de nuestro Señor. Es en un gran sentido como la forma en la que Dios proyecta esa necesaria solución para el problema del pecado en Israel y en el mundo. Nosotros necesitamos un rey. Necesitamos un rey que se parezca a David, pero que sea mejor que David. Un rey que no tema enfrentar nuestros enemigos, porque tendremos muchos enemigos. Un rey que no busque lo suyo, sino que sea desprendido y desee el bien de aquellos a quienes gobierna y lidera. Nosotros necesitamos un rey que ponga en lo íntimo de nuestro ser, nos dé la capacidad de volver al Señor, de volver a nuestro Dios y a arrojar lejos de nuestras vidas los ídolos, de rogar por cordura, de pedir perdón. Un rey que sea tan amante de su pueblo que aún ofrezca su vida en lugar de ellos, para que estos ciclos de pecado no acompañen su pueblo, no acompañen su iglesia. Nosotros necesitamos el señorío de Jesucristo en nosotros, hermanos. Para nosotros acá, pero el señorío de Jesucristo podamos anunciarlo, testificarlo, hablarlo a nuestra ciudad, vivir bajo el gobierno de un rey como Él, que nos vuelve la cordura, que es capaz de traerle a los chicos claridad en quiénes son. Oremos, hermanos. Padre precioso, es que sabes que qué espectacular es este libro, porque qué claridad nos trae, Señor, a nuestra vida. Tal vez pensar que esos hombres eran muy tercos es no salir de la ingenuidad. Nosotros somos tercos. Nuestro mundo, Señor, nuestro mundo. Te rogamos por él. Padre, te suplicamos, Señor, por los jóvenes, por los niños. Te rogamos por las nuevas generaciones, Señor. Que tú los guardes del mal. Tú tienes el poder para hacer posible para ellos lo que tú pides de ellos, Señor. Dale a esta generación, a los niños y a los jóvenes, a todos, Señor, dales algo nuevo. Inclusive danos algo, dales algo mejor de lo que nos has dado a nosotros, Señor. Que ellos puedan ver tus obras. Que ellos puedan escucharte fuertemente, audiblemente, Señor, que puedan escuchar tu voz, reconocer en lo íntimo de su corazón que tú les llamas a ti y que puedan
ver como nosotros, Señor, que también estábamos más perdidos que embolatados. Más perdidos que embolatados, Señor, y nos trajiste a ti, y nos diste luz, y nos diste claridad, Señor. Y empezamos a entender quiénes somos realmente. Y todavía luchamos con mucho de lo que dices de nosotros, Señor, y nos resistimos a eso, pero gracias porque aceptamos mucho de eso que nos hace tanto bien. Padre precioso, ten misericordia de la maldad, no de la maldad de los hombres que practican maldad de una manera tan descuidada, tan indolente. Por favor, Señor, trae luz a la oscuridad. Padre, ayúdanos a nosotros, Señor, en la iglesia a ver las idolatrías de nuestra vida. Ay, Padre, que ninguno se imagine acá algo distinto. Que en este resto de año, Señor, como fruto de ver la voz, escuchar la voz de los profetas que van a volver una y otra vez sobre este terrible problema de la idolatría, que nosotros, Señor, al terminar este año, por lo menos por la obra tuya, Señor, podamos reconocer 5 grandes ídolos en nosotros. Y que muy, muy intencionadamente, Señor, los profanemos y busquemos profanarlos. Padre, pero que bendito sea tu nombre, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Ese es el ánimo que nosotros, que yo, Señor, he tenido en mi corazón en estos días al leer Jueces. Es que a ti no te queda grande nadie. A ti no te queda grande ningún pecado, ningún problema, ninguna generación. Ninguna, Señor. Por eso trae tu gloria, Señor, en nuestro mundo, en nuestra historia, en esta historia, en este siglo. Trae, Señor, trae tu gloria. Que corra las universidades, que corran los colegios, Señor, que recorran los preescolares de los niños, las familias, Señor, las ciudades, los centros de cultura, Señor. Que corra tu gloria por todas partes. Y que corra tu gloria, Señor, también por nuestra voz, por nuestras palabras, por nuestro testimonio. Pero, Señor, que para nosotros haya una especial lucidez de que necesitamos a Cristo, de que necesitamos a Cristo y sin Él no hay esperanza. Que nosotros, Señor, no dejemos de insistir en alguna forma rara de bondad para poder conocer y escoger lo mejor, Señor, que vamos a Cristo y confiemos en Él, en el Rey que tú nos has presentado y hemos aceptado. Gracias, Padre, por nuestro Salvador.